son las simetrías de Gauge que mencionaba. La simetría de Gauge perdón, es una invariancia de las leyes frente a transformaciones un poco extravagantes, y es el principio dinámico básico de las interacciones fundamentales. Esta transparencia, Ted me dijo que la pase de largo, pero no la voy a pasar de largo. La idea básica, la caricatura de la simetría de Gauge es esta. Hay que hacer un poco de esfuerzo, pero me parece divertido. Tengo acá una exalumna que ya me lo escuchó decir en clase, esto, así que estoy viendo que lo está entendiendo ahora por primera vez. Pongamos el movimiento de ese punto que llame Z en el plano, rotando alrededor con esa trayectoria. Uno puede medir el ángulo de desplazamiento que acá llame teta a partir del eje X, que es arbitrario, porque podría medirlo a partir del eje X' y hacer toda una descripción. Lo único que tengo que hacer es cambiar teta en el pedacito de alfa que le saqué. Es decir, esta descripción debe ser invariante frente a la transformación teta por teta menos alfa. Es irrelevante el valor absoluto de teta, y eso es una invariancia de Gauge global. Cambio de teta fijo igual a para todo t. Pero si ahora se me ocurre que en el caso anterior cambiar este alfa que dependa del tiempo, en un instante elijo ese alfa, en otro instante otro alfa diferente, en otro instante otro alfa diferente, el pobre sistema para ser descrito va a tener que poner algún problema, y efectivamente si queremos medir a diferentes tiempos con un alfa que cambie en el tiempo, es como si estuviera rotando el sistema al cual yo refiero el movimiento. Estoy midiendo en un sistema rotante. ¿Y cómo obtengo la invariancia? ¿Cómo compensar las contribuciones de ese cambio temporal de alfa? Vía un compensador, y ese compensador para la descripción se llama campo de Gauge. Cuando tengo un sistema rotante, aparecen fuerzas ficticias, que se llaman ficticias, pero es un mal nombre, pero lo uso porque es el de la jerga, que es, por ejemplo, las fuerzas centrífugas, las fuerzas de Coriolis. Si ustedes tienen un objeto en la mano, sin ninguna fuerza, y yo giro, ese objeto se va de la mano. ¿De dónde apareció esa fuerza? Del hecho de que estoy en un sistema rotante, nada más. Es decir, eso lo hago con una tiza de la clase, pero ahora no tengo la tiza. Entonces, ese compensador es el generador de las fuerzas. Entonces, la lección que hemos aprendido, que para garantizar una simetría local de Gauge de una ley física hay que introducir campos extra, nuevas interacciones, y a eso nos ha permitido formalizar las interacciones de la naturaleza hoy. En un modelo que se llama modelo estándar, que yo le damos 3 factorial por lo que va a venir, que contiene de manera extremadamente económica los ingredientes fundamentales para describir casi todo en la naturaleza, no solamente en la Tierra, sino en la geología y en la astronomía y en todo el universo, que resulta de principios especiales. Bueno, eso lo dejo de lado. Se llama modelo estándar, liga de todo nuestro conocimiento de las partículas hasta este momento a través de las fuerzas entre los leptones y los quarks, mediante los mediadores que ya conocemos. El 3 factorial se debe a que 3 factorial es una notación matemática por el producto de todos los números enteros desde 1 hasta el que tenemos en el factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1, y eso es nada más que una ayuda de memoria para decir que la matemática que hay detrás de esa simetría es una matemática con grupos de simetría que tienen esos nombres exóticos, pero no importa, era nada más que para mostrar la idea de la cosa. Lo que ocurre es que el modelo estándar requiere ingredientes sin masa, porque si no, digamos, en ese caso, como no tienen masa, viajarían todos a la velocidad de la luz como los fotones. Sin embargo, los quarks, los leptones, los debilones, todos viajan a velocidades menores. Si viajan a velocidades menores, significa que tienen masa diferente de 0. Al viajar más despacio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el espacio que se encuentra donde viajan no está vacío. De alguna manera está lleno de un material que resiste el movimiento de esas partículas. Ese material que resiste el movimiento y hace que no se muevan a la velocidad de la luz sino a velocidades menores porque adquieren masa, es el campo de Higgs, cuya excitación, cuyo cuanto es el bosón de Higgs. Eso está dentro de la teoría de Gauge con las predicciones precisas, pero el problema es que, como dije inicialmente, el modelo estándar requiere ingredientes sin masa.
y la presencia del campo de Higgs genera que la velocidad sea la real, menor que la velocidad de la luz, pero eso nos está diciendo que la simetría de Gauge está perdiéndose. Es decir, lo que ocurre es que la simetría de Gauge no se pierde totalmente por la presencia del campo de Higgs, sino que queda latente. Y acá de nuevo tengo que ver cómo resolver, y ese es el método, las dificultades que tiene la teoría de Gauge, porque la simetría de Gauge exige que la masa de los mediadores y de todas las partículas sea cero, pero el corto alcance de las interacciones débiles que les mencioné pedía que los mediadores tuvieran una masa del orden de 100 veces la masa del protón, de modo tal que tengo acá una incompatibilidad, una dificultad cuya salida es la simetría latente o espontáneamente rota, que es una manera de decir, también realizada en Ambu-Boston, hay muchos nombres para decir que es una simetría que está presente en las ecuaciones de movimiento, pero no es respetada por las soluciones. Y eso tiene consecuencias no triviales, como el teorema de Boston muestra. Y este ejemplo también lo habíamos pensado dejar de lado, pero creo que es indicativo de lo que significa una simetría latente o rota espontáneamente. Si ustedes imaginan una barra cilíndrica, como esa que está dibujada allí de longitud L, simétrica, es simétrica por rotaciones alrededor del eje de la barra. ¿Sí? La puedo girar la barra y no la distingo cuánto la giré. De modo que esa barra y las soluciones son simétricas bajo rotaciones alrededor del eje de la barra. Sin embargo, si ejerzo una fuerza vertical de arriba hacia abajo a lo largo del eje de la barra, que también es simétrico bajo rotaciones, porque lo hago alrededor del eje, cuando supero a un cierto valor de la fuerza, la barra ¡pac!, se flexiona. ¿Y para dónde se flexiona? Bueno, pues para algún lado. Y esa solución del problema totalmente simétrico, con ecuaciones simétricas bajo rotación alrededor del eje de la barra, me dio una solución que la barra flexionada, que no es simétrica, apunta para algún lado más que para el otro. Entonces, ecuaciones simétricas pueden dar lugar a soluciones asimétricas. Lo que ocurre es que en qué dirección del plano perpendicular al eje de la barra se flexiona cualquiera. Una vez se flexionará hacia ustedes, otra vez hacia mí, otra vez hacia Berisso, otra vez hacia los hornos. Lo que ocurre es que girando yo podré ir de una solución posible a cualquier otra. Es decir, de alguna manera, esas infinitas soluciones asimétricas, la simetría queda latente porque yo puedo pasar de cualquiera de ellas a cualquier otra mediante la rotación. Esto en las situaciones es equivalente a lo que pasa también en un imán, si alguien tiene eso en la cabeza. Lo que hemos aprendido es que se puede generar esta ruptura espontánea de la simetría, esta simetría latente en teorías de Gauge, incluyendo un nuevo campo en el juego. No está totalmente perdida, queda latente, pero puede inducir masa a los campos mediadores, a los W y a los Z, etc., por interacción. Eso es lo que se llama el mecanismo de Higgs. Eso es lo que propuso Higgs hace 40 y pocos años, y eso es lo que ahora está poniéndole cerca el FRAC para el premio Nobel. Si de alguna manera, esto lo voy a obviar, la interacción de Higgs con los leptones y los quarks le dan parte de la masa a los leptones y a los quarks. Es decir, de alguna manera lo que estamos diciendo es que la masa, el origen final de la masa, es ambiental. ¿Quién tiene mayor masa? El que es más sensible al ambiente, porque el ambiente está lleno de campo de Higgs y la interacción con el campo de Higgs le da la masa. La masa es proporcional a esa interacción con el Higgs. Esas excitaciones de los campos, como dije antes, viven muy poco tiempo, son difíciles de detectarlas, y tengo acá, antes de ir terminando el ejemplo, las ondas electromagnéticas fueron predichas por las ecuaciones de Maxwell en el 1870, del orden de 1870, y poco después Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, que son presencia de los campos eléctricos y magnéticos. Sin embargo, la excitación cuántica de esos campos, que es el fotón, recién aparece cuando se detecta el efecto fotoeléctrico o el efecto Compton, muchos años después. El campo de Higgs
juega el mismo papel que el campo electromagnético en las ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que estaba presente, porque entendíamos el mecanismo y las partículas tienen masa, no se mueven a la velocidad de la luz. Sin embargo, la excitación, partícula de Higgs, recién fue presentada en sociedad el 4 de julio de 2012. Es decir, ese día Higgs estaba llegando, este es el señor Higgs que llega a la sala donde fue presentado los resultados, es decir, Peter Higgs, es el que llegaba, no era la partícula de Higgs. Y el mecanismo de Higgs explica la masa de los debilones, de los mediadores, y da lugar a que entendamos el corto alcance de las interacciones débiles. Y explica también una pequeña parte de la masa en reposo de la materia ordinaria, y el resto de la masa, ¿cómo se explica? La masa es efecto de las interacciones con los campos mediadores, del electromagnetismo, de la fuerza débil o de la fuerza fuerte. Entonces acá paso la posta a María Teresa Dova. Eventualmente al final estoy abierto a todas las protestas y discusiones. Bueno, gracias Carlos. Como a él yo le digo gracias Carlos, no le digo doctor, profesor García Canal, como él me llamaba a mí. Nunca en la vida me llamó doctora María Teresa Dova, que lo soy. Bueno, entonces, después de esta fantástica puesta en escena de lo que es el formalismo teórico, entonces ahora vamos a pasar a la parte experimental, que cuento con mucho, realmente orgullo y con mucho placer, justamente porque fue un experimento exitoso, que no es lo que ocurre siempre, lo que nos ocurre siempre para los físicos experimentales. Carlos nos hablaba del campo de Higgs, ¿no es cierto? Y él decía, casi al final de su charla, que de alguna manera era como que si este es el mecanismo que le da masa a las partículas, si este es el mecanismo que explica el rompimiento espontáneo de simetría, entonces, bueno, de alguna manera el campo ya es evidente porque las partículas tienen masa. Pero él también decía que necesitábamos poder ver las excitaciones de este campo, necesitamos ver justamente el bosón de Higgs para confirmar que ese es el mecanismo está incorporado al modelo estándar que nos permite entonces explicar el origen de la masa. De alguna manera, bueno, como ustedes saben, nosotros fuimos invitados hoy a esta charla porque tenemos motivos para celebrar. Justamente la razón por la que fuimos invitados es porque después de un esfuerzo de muchos años, casi 20 años de búsquedas experimentales de esta partícula, finalmente en el laboratorio CERN, los dos grandes experimentos, Atlas, en el que participamos los argentinos, y CMS, que son nuestros amigos, la competencia, no tan amigos, en la competencia, los dos hemos tenido una observación muy clara, hemos realizado la observación muy clara de una nueva partícula justamente consistente con este tan buscado bosón de Higgs. Saben ustedes que los científicos, la manera que tenemos de comunicar lo que encontramos, lo que descubrimos, las teorías y demás, no es llamando a los medios, no es por la tele, no es por el diario, sino que lo hacemos a través de publicaciones científicas en revistas que son de divulgación en todo el mundo, ¿no es cierto?, de revistas que tienen unos referatos muy fuertes, y bueno, esa es la manera en la que los científicos nos comunicamos. Y podemos decir que ahora es bien oficial, ¿no es cierto?, lo de la observación de esta nueva partícula, porque hace un par de días atrás justamente salió la publicación en Physics Letter B, y que además fuimos tapa, como ven, esta es la tapa de la revista. Entonces, bueno, empiezo contando casi el final de la historia, y ahora la idea es contarles entonces cómo es que se hace esta búsqueda desde un punto de vista experimental. Lo que necesitamos básicamente para poder ver nuevas partículas, para poder buscar partículas como es el caso de este bosón de Higgs, son potentes aceleradores de partículas. Cuando digo aceleradores de partículas, imaginan algún instrumento capaces de acelerar alguna de estas partículas subatómicas, todos estos personajes que presentaba el doctor García Canal en la charla previa. Y él también nos enseñó sobre la importancia de esta relación
la importancia de la relación entre masa y energía, dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, lo que necesitamos es partículas aceleradas, esas partículas las hacemos chocar en una región del espacio y en esa pequeña región del espacio tenemos a nuestra disposición una enorme cantidad de energía y porque tenemos esa enorme cantidad de energía a nuestra disposición, podemos crear, generar partículas que son muy masivas, partículas de esas que él mencionaba que son inestables, que no están presentes, ¿no es cierto?, en nuestro universo ordinario, en el de todos los días. Entonces, bueno, ¿qué es básicamente un acelerador? Un acelerador no es más que un instrumento que tiene cavidades aceleradoras, eso lo conseguimos con campos eléctricos. Hacemos pasar ciertas partículas, fíjense que acá decimos la aceleración de partículas atómicas o subatómicas con carga eléctrica. A estas partículas, algunas de las que mencionaba Carlos, las hacemos pasar por estas cavidades aceleradoras y allí entonces reciben una gran fuerza, son acelerados y después la idea es que pasen muchas veces por esas mismas cavidades aceleradoras y entonces necesitamos que se queden circulando en una cierta trayectoria, que puede ser un anillo como este que mostramos acá, y para eso necesitamos campos magnéticos, o sea, los campos eléctricos le dan una patada, lo aceleran, los campos magnéticos son los que los mantienen confinados en esta trayectoria, en este caso circular. Digo esto que es una trayectoria circular porque también hay aceleradores que son lineales, en ese caso entonces las partículas no, bueno, es un funcionamiento diferente. Pero en el que nos vamos a dedicar hoy son siempre aceleradores lineales. Fíjense que acá hay una persona, solo para que tengan una idea de la escala, este es uno de los primeros aceleradores. Los aceleradores fueron inventados allá por los años 50 para estudiar justamente la estructura nuclear, para poder ir cada vez más adentro en la materia, como explicaba Carlos antes. Bueno, eso fue en los años 50, luego en los 80 se construyó un acelerador que ya no tenía las dimensiones que veíamos recién, sino que era un acelerador en un anillo de 27 kilómetros que estaba construido en el laboratorio CERN, que es un laboratorio que está en la frontera suiza y francesa. Es el mayor laboratorio del mundo de física de partículas, fundado en el periodo de posguerra, en el 54, y actualmente participan unos 8.000 científicos de unos 85 países diferentes, ¿no? Es realmente un ejemplo de una colaboración internacional, un ejemplo de cómo 85 países, diferentes culturas, etcétera, todos trabajamos perfectamente, sin problema, todos con un único objetivo. En este mismo anillo, donde en los años 80 fue construido un acelerador, el acelerador LEP, hoy está funcionando el famoso Gran Colisionador de Hadrones, que seguramente todos ustedes han escuchado hablar. Esta es una foto del colisionador de una partecita, acuérdense que tiene 27 kilómetros de circunferencia, del colisionador que a mí me encanta. Esto fue antes de que se cerrara, antes de que entrara en funcionamiento, y lo muestra así, a mí también me pasa, lo muestra despanzurrado, digamos, podemos ver lo que hay en el interior. Decíamos que necesitábamos cavidades aceleradoras y que necesitábamos, con los campos eléctricos, ¿no es cierto?, y también campos magnéticos. Este acelerador tiene aproximadamente unos 9.000 imanes diferentes. La gran estrella de todos esos son, esto que acá se ve un pedacito, que son los dipolos semiconductores. Esos producen campos magnéticos que son 100.000 veces el campo magnético de la Tierra, y necesitamos poderosos campos magnéticos para poder mantener en esa órbita circular a estos protones, porque justamente están circulando a enormes energías. Y bueno, de estos hay como unos 2.300 más o menos, pero en total son 9.000. Otros que se llaman cuadrupolos, por ejemplo, son para focalizar el haz. Cuando tenemos los protones circulando en una dirección y en otra dirección por dos tubos separados, en ciertos puntos esos tubos se unen y se focaliza muy bien ese haz de protones, y allí es donde se hacen colisionar, como habíamos visto en la diapositiva anterior.
En ese tubo hay un vacío que es de 10 a la menos 13 atmósferas, o sea, es como si sacáramos todo el aire de la catedral, justamente para evitar que esos protones, cuando circulan, se encuentren, ¿no es cierto?, y choquen con los átomos del aire. Bueno, le llamamos el de los superlativos, ¿no es cierto?, porque estos dipolos superconductores funcionan a menos 271 grados centígrados, o sea, es el sistema de criogenia más grande y más frío del planeta, alcanza las energías más grandes nunca antes alcanzadas en un acelerador construido por el hombre, y bueno, las energías son 7, 8, 14 teraelectronvolts, después vamos a tratar de entender un poquito qué significa esto. Una cuestión importante es que en este acelerador no es que tenemos una corriente de protones en una dirección y otra corriente de protones en otra dirección continua, sino que lo que circulan son ramilletes, pequeños ramilletes que tienen unos 10.000 millones de protones, y esos están separados cada 50 nanosegundos. O sea, cada 50 nanosegundos inyectamos de estos ramilletes que tienen, o paquetitos, ¿no es cierto?, que tienen unos 10.000 millones de protones. Y bueno, de las cuentas sabemos que si los separamos cada 50 nanosegundos, y además, dado que cada vez que se encuentran hay simultáneamente entre 20 y 25 interacciones, finalmente tenemos a la entrada de nuestros detectores, decíamos, estas partículas colisionan porque es igual a mc cuadrado, y como nos explicaba Carlos, no hay conservación del número de partículas, ¿no es cierto? Llegaron 2 y salen otras tantas, y esas son las que vamos a detectar en nuestros detectores. Y bueno, a nuestro detector van a entrar partículas que surgen de 1.000 millones de colisiones protón-protón por segundo, que es un número casi imposible de imaginar, realmente es fuera de escala. Entonces, bueno, tengo acá un videíto para descansar la mente, como dice Carlos. Entonces, bueno, sacamos protones de una botella de hidrógeno, básicamente, los inyectamos en ese acelerador lineal, de allí a un acelerador circular más grande y luego a uno más grande, y en cada uno estos protones van siendo cada vez más y más y más acelerados, hasta que finalmente son inyectados en el gran colisionador de hadrones. Allí llegan a las más altas energías, y esto, bueno, es obviamente una simulación de lo que ocurre corriendo este haz de protones hacia un lado y hacia el otro adentro de ese tubo que mencionábamos recién. Esto de nuevo una caricatura que nos muestra los componentes de los protones, porque a estas altas energías, cuando se encuentran, los que se ven en realidad cara a cara son los constituyentes de esos protones. Se encuentran en el corazón de nuestro detector, allí E igual a mc cuadrado, ¿no es cierto? Toda esa energía está a nuestra disposición para producir nuevas partículas, las estables, todas aquellas que se quedan y dejan señales en nuestro detector. Entonces después vamos a tratar de entender esto, que ya no es una simulación, lo último, sino que es un evento real de los que ocurren en nuestro acelerador. Entonces, bueno, ese acelerador está unos 100 metros bajo tierra y, como decíamos, tiene 4 detectores más importantes. En realidad estos 2 son los multipropósitos, los más grandes, Atlas y CMS, como decíamos, la competencia. Quiero destacar que todos estos experimentos no pueden hacerse ni por una persona, ni por un grupo, ni por una institución, ni por un país, ni por una región, ni por un continente, sino que realmente son tan impresionantes, es tanto el esfuerzo para la construcción, para el análisis, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de computación necesaria para poder procesar toda esa cantidad enorme de datos que se generan, que hacen falta muchísimos países, muchísimas personas. Esta colaboración tiene del orden de unos 3.000 científicos, casi la mitad de ellos son estudiantes de doctorado, y bueno, son de como 180 instituciones, básicamente de todo el planeta. Entonces, bueno, es realmente muy interesante porque hay una organización natural, diría, pero es tan natural que realmente apabulla, porque no hay nada forzado y, sin embargo, todo resulta de una manera muy, muy armoniosa. ¿Sí? Por eso una cosa, no sé si la NASA no está metido
No, no. Hay muchísimas instituciones de Estados Unidos, pero la NASA no. Bueno, entonces, si miramos un poco más de cerca este detector Atlas, fíjense que realmente es una maravillosa catedral de la tecnología, tiene unos 46 metros de largo, 25 de alto. Esto, para que ustedes se den cuenta de la escala, tiene 100 millones de canales electrónicos que llevan información que después nosotros analizamos. Esto que es realmente un poco curioso, 3.000 kilómetros de cables, cada cable está en algún lugar, todos sabemos dónde está cada cable, bueno, los expertos saben dónde está cada cable, y lo que lleva cada uno de esos cables pesa unas 7.000 toneladas. Podemos decir que tiene como una estructura de cebolla, son distintos subdetectores que tienen distintas características para medir las diferentes características de todas estas partículas que se producen a partir de la colisión. Y entonces, bueno, si empezamos en el punto de la colisión, que viene en el corazón hacia afuera, tenemos en primer lugar un detector de trazas, o sea, pasa una partícula, por ejemplo, una partícula cargada, por ejemplo el electrón, interactúa con la materia, con el material de ese detector y deja una traza. Entonces, midiendo esa traza, que justamente va a estar curvada porque esto está inmerso en un potente campo magnético, podemos medir nosotros algunas de las propiedades de esas partículas, como es el impulso relacionado con la velocidad, como explicaba Carlos, y también la carga, el tipo de partícula del que se trata. Luego, un poco más hacia afuera, están lo que llamamos los calorímetros, que tienen ese nombre, pero que no son más que subdetectores que nos permiten medir la energía que llevan esas partículas. Hay distintos tipos de calorímetros para justamente medir la energía de las distintas partículas. Y luego tenemos todo lo que aquí está en celeste, que es la parte más externa, que cubre unos 10.200 metros cuadrados. Y esto, bueno, es lo que llamamos la cámara de muones o el espectrómetro de muones, justamente para medir nuevamente propiedades de los muones, una de las partículas fundamentales que había mencionado Carlos como uno de los protagonistas también de esta historia. Y bueno, todo esto está nuevamente dentro de un muy potente campo magnético. Estas son bobinas superconductoras junto con estos terminales que producen un campo magnético toroidal y que hace que esas partículas, aunque son muy energéticas, puedan curvarse, y eso nos permite entonces medir su impulso y sus características. Y bueno, recordamos un poquito la construcción. Estas son esas bobinas superconductoras. En la caverna hay un orificio arriba y por allí hay que meter todo. El túnel está acá, pero todo tenía que entrar por allí. Y bueno, estos son las bobinas superconductoras que pesan unas 100 toneladas, miden 25 metros de largo y 5 metros de ancho, y tuvieron que ser descendidas esos 100 metros por este orificio en la superficie, y se tenían que instalar con una precisión que era mejor que el milímetro. Entonces son 100 toneladas y hay que instalarlo y orientarlo con una precisión mejor que el milímetro. Esto es parte del detector de trazas, del detector interno, que es el que tiene 80 millones de canales, es el chiquitito pero muy poderoso. Y bueno, estas son algunas de las ruedas de las cámaras de muones que, si miramos en esta, serían estas ruedas que están a los costados, que también nos permiten detectar justamente los muones, esas partículas que van a atravesar todo el detector y que van a llegar hasta la parte más externa. Y lo que decíamos es que este es el sistema de bobinas que generan ese campo magnético toroidal, que es emblemático para nosotros, es prácticamente el que lo mira dice, ahí está Atlas, le da además la geometría que tiene nuestro detector, está todo definido, ¿no es cierto? Por eso, y acá tenemos una persona otra vez para poner la escala. Recién mencionábamos que íbamos a tener 1.000 millones de colisiones por segundo. Eso realmente es una situación extrema. No existe una tecnología hoy en día suficiente como para decir, tomo todas esas colisiones y las guardo y después las analizo. No existe esa tecnología. Entonces, realmente hay un desafío muy, muy grande, y es
¿Cómo hacer para de esas 1000 millones de colisiones por segundo quedarnos con solamente 400 por segundo sin perder absolutamente ninguna de las que nos interesan? O sea, no podemos perder un evento que tenga el Higgs, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso lo hace un sofisticado, muy sofisticado sistema de trigger y selección online, que justamente lo que hace es reducir en casi 6 órdenes de magnitud esa frecuencia de eventos que entran, esa frecuencia de colisiones, a aquella que podemos almacenar, ¿no es cierto?, por la tecnología que hoy tenemos. Entonces, bueno, la idea es de todo esto quedarnos con estas que realmente valen oro, porque está allí toda la información. Lo importante es que el trigger, cuando selecciona y tira, decide tirar todos esos, que son muchísimos, ¿no es cierto?, son casi 6, o son más de 6 órdenes de magnitud, los tira y los tira para siempre. Entonces tenemos que estar muy seguros de lo que estamos tirando y muy seguros de lo que estamos guardando. Entonces es un desafío fantástico, pero les aseguro que no hay error. Eficiencia 99.99%. Bueno, entonces, de todas esas colisiones que podemos guardar, hoy tenemos este número, solo las que colectamos en el 2011 y 2012. Esto es un 1, como decía Carlos, y 15 ceros de colisiones. Esto que, bueno, no importa lo que diga acá, ustedes pueden pensar que esto es el número de colisiones en función de los días en el 2012, simplemente para que ustedes vean lo maravilloso del LHC, lo fantástico que está funcionando este acelerador. Es complejísimo, pero funciona cada día mejor. Y bueno, el punto está en por qué necesitamos semejante cantidad de datos. ¿Por qué esa enorme cantidad de datos? Porque los interesantes, los eventos más raros, entre los que están en el Higgs, son 1 en 10 a la 13, un 1 y 13 ceros. Entonces necesitamos todas estas colisiones para tener chance desde allí poder producir entonces un bosón de Higgs, un Higgs como mencionábamos recién. Entonces, bueno, esto es algo un poco técnico, pero que me gusta contarlo, y es algo tenemos que pagar por esa performance tan fantástica del Gran Colisionador de Hadrones. Y como yo les decía, cada vez que se encuentran esos paquetes de protones ocurren 25 interacciones. Entonces, estas serían esas 25 interacciones, cada una de ellas es un vértice que nosotros somos capaces de reconstruir. Piensen en las dimensiones de lo que estamos hablando, somos capaces de reconstruir todos estos vértices y saber justamente las partículas que estábamos buscando, que eran estos dos muones, de dónde salieron y cuál es el vértice madre a partir del cual salen estas partículas que hacen al evento y al proceso que nosotros estábamos buscando específicamente. Entonces, bueno, esto es lo que llamamos en la jerga el pile-up. Y mejor funciona el LHC, más datos nos da, mayor es el pile-up, mayor número de vértices vamos a tener, más complicado entonces va a ser el análisis. Es básicamente encontrar la aguja en el pajar, pero obviamente que no miramos uno por uno estos eventos para ver si tiene el fotón, si no tiene el fotón, si tiene esto, si es un Higgs, sino que escribimos programas de computación muy sofisticados, y esto es una prueba evidente de que no lo puede hacer ni una persona, ni un grupo, ni una región, porque tenemos ya unas 5 millones de líneas de código de programación para el análisis de eventos. Entonces, si ustedes piensan cuántas líneas entran en una pantalla de computadora, ahora piensen cuántas pantallas de computadora necesitan esos programas, porque tienen 5 millones de líneas de código de programación. Entonces, bueno, una idea más de cómo hacemos para detectar las partículas, para que esto no quede como un misterio o una caja negra que todo está metido dentro de esos programas. Este sería un corte transversal de nuestro detector. Entonces tendríamos, esta sería la dirección del haz, imagínense los protones que llegan perpendiculares a la pantalla y se encuentran acá es donde chocan, y estos son los distintos subdetectores de los que hablábamos. Estos, los más externos, son los del espectrómetro de muones, estos serían los calorímetros, y lo más interno, el detector de trazas. Entonces, si acá se origina un electrón, partícula cargada, como decíamos recién, deja una traza y toda su energía en este calorímetro que llamamos electromagnético. Si es un protón, deja una traza, pero como no es una partícula del tipo del electrón o
como decíamos recién, que deja toda su energía acá, sigue y deja toda su energía en este otro que se llama calorímetro hadrónico. Si es, por ejemplo, un fotón, el fotón que no tiene carga, entonces no deja traza, pero deja toda su energía en este calorímetro. Y si es un neutrino, esos nu que mostraba Carlos entre los grandes protagonistas, ese directamente pasa sin dejar absolutamente ninguna señal, porque su interacción con la materia es muy débil, y entonces, bueno, se nos escapa a la detección. De ahí la necesidad de que estos detectores sean muy herméticos para poder justamente ver todo lo que no es neutrino, y que si algo nos falta podamos decir es el neutrino que se fue o es alguna otra cosa más exótica la que se fue. Entonces voy a volver a algo que decía Carlos, acá ven de puño y letra de Carlos. Las excitaciones, esos cuantos, en general viven muy poco y por eso es muy difícil detectarlos, decíamos. Se producen, vamos a decir, disponemos de toda esa energía para producirlos, se producen pero inmediatamente decaen en otras partículas. Entonces, nosotros no sabemos cuándo va a decaer y en qué partícula, pero en mecánica cuántica, si puede suceder, sucede. Entonces, como puede decaer, decae. Lo único que nosotros podemos dar son las probabilidades para las distintas formas en que este bosón de Higgs puede decaer. Y estas probabilidades, justamente en el modelo estándar, están divididas en lo que nosotros llamamos canales de decaimiento. Así el Higgs puede decaer en un par de fotones, en un par de zetas o Ws, los debilones, o puede decaer en un par de quarks, o puede decaer en un par de leptones. Entonces, yo podría decir, un Higgs es también un par de fotones, un Higgs es también un par de Ws, un Higgs es también un par de quarks. Entonces, bueno, se produce e inmediatamente decae en estas partículas. Entonces, bueno, uno podría pensar, ¿cómo hago para cazar a este Higgs una vez que está producido? Entonces, inmediatamente uno podría decir, bueno, no es tan complicado conceptualmente, porque ¿yo qué hago? Cuento pares de fotones, cuento pares de quarks, me fijo los cuentos, y me fijo si esos son más de los que espero en ausencia de Higgs. Entonces, si son más de los que espero en ausencia de Higgs, bingo, encontré el Higgs. Bueno, eso conceptualmente podría ser, pero en la vida real es un poco más complicado. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos muchas formas diferentes de producir un Higgs y diferentes formas de detectarlo justamente a partir de sus productos de decaimiento, del par de fotones, del par de quarks o de debilones o lo que fuere. Entonces, si ponemos un ejemplo y decimos, voy a tomar dos gluones de los que estaban dentro del protón, de los protones que colisionaron, y a partir de ellos se origina, se produce un Higgs. Este Higgs decae en lo que quiere, vamos a decir, en este caso decayó en un par de quarks, de estos quarks de los Bs. Entonces, bueno, eso sería nuestra señal. Los dos gluones producen el Higgs y este me da un par de Bs. Pero resulta que en el LHC tenemos muchas otras maneras de producir también un par de Bs que no vienen del Higgs. Entonces, allí tengo que distinguir. Hay un par de Bs que vienen del Higgs y hay muchos otros pares de Bs que no vienen del Higgs. Eso es lo que nosotros llamamos el fondo. Entonces, realmente hay que entender muy bien el fondo para poder restar el fondo y quedarnos con este poquitito de señal que va a aparecer encima de todo ese fondo. Entonces, bueno, uno toma esos pares de Bs, calcula la energía total de la reacción, vamos a decir, una colisión. Aparece ese par de Bs, calculo la energía total de la reacción y digo, era esto que estaba por acá. Entonces sumo una colisión. Vuelvo a repetir, mido otra vez la energía total de la reacción y sumo otra en la energía total de la reacción que me puede haber dado cualquier otra cosa. Y así voy levantando lo que llamamos un histograma. Esto sería el número de colisiones en función de la energía total de la reacción. Y luce más o menos algo como lo que tenemos acá. Estos serían los datos. Pero después sabemos de las predicciones y de todo lo que nos contó Carlos de la teoría, cómo luce este histograma si no tenemos Higgs y cómo luce si tenemos Higgs. Fíjense cómo luce si tenemos Higgs. Tenemos ahí un pequeño chichón. Es muy difícil distinguir de los datos si es este modelo o si es este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Combinamos los distintos mecanismos de producción para obtener un Higgs
con los distintos canales de decaimiento, y entonces así nos dividimos. Algunos investigan un canal, otros investigan otro, otros investigan otro. En realidad no son personas, sino que son grupos. Los distintos grupos investigamos los distintos canales, y cuando ponemos todo junto, la señal entonces se hace evidente. Pero necesitamos con cuidado mirar todos y cada uno de esos canales. Y así, bueno, esta historia de búsqueda empieza con ese acelerador LEP que fue construido en los 80. Era un colisionador entre electrones y positrones. Más de 10 años de búsqueda directas del Higgs. La idea allí era buscarlo en su decaimiento en un par de quarks. Estos quarks, bueno, por otras cuestiones que les vamos a contar algún otro día, no los podemos ver como quarks, sino que lo que vamos a ver es un chorro de otras partículas, un chorro de hadrones. Entonces fíjense que este sería un evento típico. Esto produce un Higgs que me da 2 chorros de hadrones, uno por cada quark, y del otro lado se produce un Z que nos da otros 2 chorros de esas partículas. No se encontró el Higgs, y entonces cuando uno no tiene señal de lo que busca, puede decir, busqué hasta acá y voy a excluir un Higgs con una masa hasta donde busqué, porque no lo encontré. Entonces se ponen lo que llamamos los límites de exclusión, que en este acelerador fue que la masa del Higgs tenía que ser más grande que 114 gigaelectronvolts. Después, bueno, en el 87 empieza a funcionar otro acelerador, en Estados Unidos, ya no en el laboratorio CERN. Fue un colisionador de protón y contra antiprotón, con una energía, ¿se acuerdan que decíamos 7 teraelectronvolts, 8 y 14 para el LHC? Este ronda los 2 teraelectronvolts, o sea, menos energético. Muchísimos años de búsquedas directas del Higgs, pero la estadística no fue suficiente para que pudieran ellos descubrir o ver un Higgs. Pero sí pusieron límites de exclusión en la masa del Higgs, que son las que justamente están en esta diapositiva. Y ellos lo buscaban en su canal de decaimiento a AWs y en su canal de decaimiento a quarks. Esto parece súper complicado, pero ahora van a ver que en realidad no lo es tanto. Esto es la situación que teníamos en el LHC a fin del año pasado, cuando ya todos empezamos a entusiasmarnos porque había indicios de algo, pero con indicios no alcanza, el indicio tiene que ser confirmado, porque si no, bueno, es un indicio y el indicio puede desaparecer. Esta era la situación para fines del 2011. Entonces, acá lo que tenemos es, vamos a decir, el límite superior sobre un parámetro que voy a llamar mu, que me dice cuánto era la señal que estaba observando. Si ese mu vale 1, entonces es una señal de un bosón de Higgs del modelo estándar. Si vale 0, quiere decir que no tengo señal, por ejemplo. Entonces, vamos a graficar eso en todas nuestras búsquedas por cada grupo en los distintos canales en función de la hipotética masa que podría tener esa partícula, porque no sabemos dónde buscar, teníamos que buscar en un enorme rango de posibles masas en que podía manifestarse justamente esta partícula. Entonces, lo que les pido es que se concentren en esta línea de puntos que está acá, la línea de puntos negra. Esa es lo que llamamos el límite esperado. Si este límite esperado, si esta línea está por debajo del 1, quiere decir que con mi experimento yo puedo excluir el Higgs si el Higgs no existe. O sea, si lo que observo, que ahora es esta línea llena, se parece a lo que espero y está debajo de 1, excluyo, 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 excluyo. Entonces fíjense que acá no puedo decir nada, pero acá ya está por debajo de 1 y se parece a la línea de puntos. Entonces acá puedo excluir en toda esta región un Higgs, pero acá la línea sólida está muy lejos de mi línea de puntos y además está por encima del 1. O sea, acá no puedo excluirlo. No puedo decir lo vi, pero no puedo excluirlo. Entonces, los resultados a fines del 2011 fueron una gran exclusión de toda esta región, pero un interés muy particular en esta región en donde no pudimos excluir la existencia de esta partícula. Entonces, claramente lo que había que hacer en el 2012 era focalizarnos en esa pequeña región y estudiar, ¿no es cierto?, con toda nuestra maquinaria, esa pequeña región. Y allí los canales más sensibles para la búsqueda del Higgs son en su decaimiento a 2 fotones, en su decaimiento a pares de zetas, y estos a su vez nos van a dar electrones y muones, y en su decaimiento a Ws. Estos son más difíciles porque fíjense que acá aparece el nu eran los neutrinos, y los neutrinos escapaban la detección, o sea, esto es energía perdida.
Entonces, bueno, estos son los canales en los que nosotros focalizamos la búsqueda justamente en todo este año. Acá les muestro, esto para mí son preciosos, no sé para ustedes, les voy a mostrar una serie de eventos, sé que son candidatos, acá están viendo el Higgs, básicamente están viendo un candidato que tiene una altísima chance de ser uno de estos que descubrimos, de los cuales se manifestaron muchos que nos permitieron construir ese histograma y entonces hacer todos nuestros cálculos probabilísticos para decir que efectivamente hubo un descubrimiento. Entonces, esto fíjense que es el Higgs decayendo en 2 fotones. Los fotones dijimos que no tenían carga, o sea que no había que ver ninguna traza en el detector interno, y fíjense que tenemos acá directamente toda la energía depositada en nuestro calorímetro electromagnético, y lo mismo de este otro lado. Esto lo graficamos con estos Lego plots, en donde se ven justamente toda la energía depositada por esos fotones que justamente nosotros los llamamos como candidato a Higgs porque construimos la masa invariante y ese pertenece al chichoncito, a la región del chichoncito donde teníamos justamente evidencia de un exceso. Esto lo pongo también sin ánimo de querer explicarlo todo, pero para que ustedes vean que nosotros intentamos contarles las cosas de manera simplificada, pero así como la teoría que Carlos contó de manera muy simplificada fueron años y años y años de desarrollo y de cuentas, también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista experimental es muy complicado. Nosotros contamos cómo sería conceptualmente, después en la vida real siempre es más difícil. Conceptualmente, de nuevo, podríamos decir, selecciono 2 fotones aislados, determino el fondo, me fijo si hay un pico y entonces ya sé que ese pico puede corresponder a esta nueva partícula. Pero en la vida real, bueno, esto es mucho más complejo. Y entonces, bueno, les muestro directamente el resultado para la búsqueda en este canal, en su decaimiento a 2 fotones, el fondo y sobre el fondo un pequeño exceso. Es más evidente cuando hacemos la diferencia de los eventos que observamos menos lo que esperamos, ¿no es cierto?, por solo fondo, esto sería el background, sería el fondo, y vemos que efectivamente hay una clara diferencia en esta región. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros decimos allí hay algo? No es porque vemos el chilloncito, no es porque vemos ese pico, sino que lo que uno tiene que hacer es un análisis estadístico. Y ese análisis estadístico se basa en una cantidad que se llama el valor P. Entonces, bueno, este valor P lo que hace es medir la consistencia de lo que nosotros observamos con la hipótesis de que solo haya fondo, de que no tengamos señal. Entonces, esto me da si es 1, quiere decir que la probabilidad de consistencia con solo fondo es la más alta posible. Quiere decir que solamente tengo fondo. Y a medida que esto me va dando cada vez más chiquitito, quiere decir que tengo cada vez menos probabilidad, menos chance de que eso se corresponda con el fondo solamente y más chance de que se corresponda con una señal. Entonces nosotros usamos una escala de sigma para dar el grado de significancia del resultado. Entonces si miran por ejemplo en esta región, el 1 está acá y fíjense que estos son nuestros resultados. Se alejan un poco de 1, pero se alejan en esta escala de sigma entre 1 y 2 sigma. Eso para nosotros es una fluctuación, o sea, el fondo puede fluctuar para darte esa señal, que no es una verdadera señal de Higgs, sino simplemente una fluctuación de todos esos datos que corresponden al fondo. Si tenemos 3 sigma, que es lo que teníamos a fin del año pasado, decimos hay indicio, hay una observación, pero todavía no puedo salir a decir descubrimiento. Simplemente voy a decir descubrimiento si tenemos 5 sigmas. Fíjense que en este canal en particular no llegamos a los 5 sigmas, pero lo que importa es llegar a los 5 sigmas con todos los canales juntos y teniendo el exceso exactamente en el mismo lugar, porque si este canal me da el exceso acá y otro canal me da el exceso acá, no me sirve, porque este me mataría el del otro, eso no me da un descubrimiento. Pero si todos los excesos están exactamente en el mismo lugar y entonces puedo combinarlos y eso supera los 5 sigma, entonces tenemos finalmente descubrimiento. Bueno, esta la podemos pasar, ¿no es cierto? Es otra vez un análisis, pero en el decaimiento a 2 zetas, y los zetas a su vez nos van a dar o 4 electrones, o 4 muones, o 2 electrones y 2 muones, y en este caso otra vez combinando esto y calculando la masa a la que correspondería esta partícula,
deberíamos ver un pico. Acá también tenemos un pico, pero lo rojo es el fondo y este pico es compatible con el fondo. Pero acá tenemos otro piquito y este pico no se pega con el fondo, que es lo rojo, sino que se pega más con lo celeste, que es lo que esperaríamos por una señal de un bosón de Higgs. Otra vez medimos la consistencia de los datos con la hipótesis de solo fondo y nuevamente tenemos una clara señal, pero sentada exactamente en el mismo lugar. Y esto se repite entonces mirando todos los canales y viendo si tenemos exceso, dónde está ese exceso, y si todos están en el mismo lugar, entonces eso nos permite finalmente decir hubo descubrimiento. Este sería un candidato Higgs decayendo en 4 electrones, entonces bueno, lo que vemos es simplemente toda la energía depositada en el calorímetro. Este sería un candidato Higgs decayendo en 4 muones, entonces fíjense, en realidad son 2 zetas y cada uno de esos zetas va a ir cada uno a 2 muones. Entonces fíjense que estos eran las cámaras de muones, entonces este llegó hasta la cámara de muones, este también, este también, este también. Esto es un Higgs decayendo en 4 muones. Y este sería un Higgs que tiene 2 muones, acá ven las trazas que llegan hasta la parte más externa, y 2 electrones, esta sería la parte que nos indica toda la energía depositada en el calorímetro electromagnético. Entonces, como decíamos, miramos todos esos canales por separado y después combinamos todos esos canales. Otra vez miramos ese límite superior en ese parámetro mu, que si se acuerdan, 1 quería decir el Higgs del modelo estándar, la línea de puntos quería decir que lo que espero si no hubiera Higgs, veo que lo que observo, que es la línea llena, se pega dentro de 1 o 2 sigmas con mi línea de puntos, pero en esta región está completamente despegada y además fuera del 1. Esto nos permite entonces poner un límite de exclusión y fíjense que se cierra completamente toda esta región, no hay chance de que acá haya un Higgs. Podría ser que acá lo hubiera, pero nosotros todavía tenemos muy poca sensibilidad acá porque necesitamos duplicar o triplicar o cuadriplicar ese número de datos para tener más sensibilidad en esta región. Pero acá, que es una región de altísima sensibilidad de nuestros experimentos, tenemos un apartamiento enorme y una clara señal. Entonces, de nuevo, este es el gráfico que tienen que llevarse de recuerdo, porque este es el que nos dice hay un descubrimiento, ya no solo a 5, sino lo vemos acá y lo presentamos y lo publicamos a 6 sigmas. Entonces fíjense que hay una consistencia, este es todo el rango que investigamos de posibles masas de este bosón de Higgs, y todo es consistente con la hipótesis de solo fondo, menos esta región en donde hay un apartamiento de 6 sigmas. Esos 5 sigmas, habíamos hecho la cuenta en julio, era como tirar más o menos no, tirar 8 veces el dato y sacar todas las veces un 6. Entonces eso sería más o menos que la chance de equivocarte es mucho más chica que 1 en 1.000.000. Eso es lo que significa 5 sigmas y este es un descubrimiento a 6 sigmas. Si uno investiga esa señal que encontró, acuérdense, mu igual a 1 quiere decir es el Higgs del modelo estándar, se ve que esa señal se parece mucho en la intensidad a la que esperamos en el modelo estándar. Todo esto para nosotros es una evidencia concluyente de descubrimiento de un bosón neutro, con una masa de 126, con esas incertezas estadísticas y sistemáticas, y con una intensidad de señal que es 1.4 cuando esperamos que sea 1, ese parámetro mu, para el bosón de Higgs del modelo estándar. Entonces, para los más mayores, ¿se acuerdan de Lawrence de Arabia? Yo era chiquita, pero bueno, me la acuerdo. Me la contaron, esta me la contaron. Me la contaron muchas veces. Entonces, bueno, hay una parte en la película en la que se ve esta imagen. Entonces, la pregunta ¿es un espejismo? Esta es la situación que teníamos a finales del 2011. Veíamos un indicio, ¿es un espejismo o qué? Entonces, en el 2012, ya en julio, con los datos que habíamos colectado hasta julio, nos dimos cuenta que no era un espejismo, pero todavía no estábamos completamente seguros de qué es o quién es, y realmente hay que mirarlo muy de cerca, con mucho más datos y mucho más detalle para finalmente saber que ese era Omar Sharif. Entonces, bueno, ¿qué es lo que viene, digamos?
Lo que viene es más datos, más datos, más datos. Así somos los experimentales, insaciables, siempre más datos, más datos, más datos. Es realmente, alguna me preguntaron qué es el paraíso y yo dije una sala llena de datos. Entonces, se supone que este año vamos a llegar a tener 3 veces más datos de lo que teníamos en julio cuando hicimos este anuncio. Y eso nos va a permitir caracterizar la nueva partícula con todas sus propiedades, poder determinar muy bien, con mucha precisión, la masa. Hoy decimos 126 más menos 0,4, pero a nosotros nos gusta decir 126 más menos 0.000004, ¿no es cierto?, con mucha precisión. Medir todos sus números cuánticos, de la distinta manera en la que se acopla las distintas partículas cuando interactúa ese campo con las partículas. Incrementar la diversidad de la búsqueda. Vieron ustedes que había una ventanita en la región de más alta masa, para eso necesitamos más datos, para poder tener sensibilidad en esa región. Buscar también posibilidades de que sea un Higgs que no sea el del modelo estándar, sino un Higgs de un modelo un poco más exótico, como en teorías de supersimetría, que quedan para otra charla. Explorar entonces nuevos canales y nuevos estados. Obviamente que hay un futuro próximo y un futuro más lejano. Seguramente hacia fin de año muchas de estas propiedades ya las vamos a poder publicar, ¿no es cierto? Porque bueno, en eso es en lo que estamos trabajando ya desde, nunca paramos nosotros de trabajar, ya sabíamos lo que se iba a presentar en julio y ya estábamos trabajando con los nuevos datos. Mucho todavía por descubrir. Esto es una slide que me gusta mostrarle a los alumnos cuando me dicen, ¿pero qué se puede hacer? Entonces, bueno, se puede hacer todo esto y testear todas estas teorías y buscar cosas que ni siquiera ningún teórico ni nadie todavía ha imaginado, nuevas señales de nuevas partículas o de nueva física, de nuevas fuerzas que pueden estar presentes. Pero como ustedes ven, empezamos a tachar. De todas estas ya el no Higgs ya no es una opción, porque no hay duda que lo que encontramos es un bosón perfectamente consistente, o muy consistente, no voy a decir perfectamente consistente, muy parecido a todo lo que esperamos del bosón de Higgs del modelo estándar, el predicho originalmente por Peter Higgs y otros colegas, con una significancia estadística de 6 sigmas. Así que de aquí en más que nosotros digamos 6, 8, 20 sigmas, ya da igual, porque arriba de 5 es descubrimiento. No hay chance de que te equivoques, no hay chance que en diciembre digamos, ah no, saben que era una fluctuación, en realidad no había nada. No hay chance de que eso ocurra. Es un descubrimiento, es como que, no sé, no creí que alguna vez en la vida iba a poder decir, vi algo que es nuevo, un descubrimiento, como digo, los 6 sigma, 5 sigma eran como un mito, pero finalmente llegamos. Y esto es lo que entonces con Carlos decidimos llamar el inicio de la era de la física del Higgs para este seminario. ¿Preguntas? Bueno, Juan Martín realmente es uno de los grandes físicos argentinos, lástima no está en la Argentina, pero estaría buenísimo tenerlo aquí en la Argentina. Él la física que hace no es esta física, no fue la física del modelo estándar, ni es físico experimental también para esto. Sus modelos realmente, bueno, que tienen que ver con teoría de cuerdas y demás, todavía estamos muy lejos desde un punto de vista experimental de poder probar la evidencia, digamos, poder probar que esos modelos son realmente los que explican la naturaleza. Obviamente que hay mucha gente trabajando en ese tipo de teorías, ¿no es cierto? Y la idea es utilizar esas teorías para poder explicar lo que nosotros vemos, porque es una manera, ¿no es cierto?, también de decir, bueno, yo puedo bajar a menores energías, porque todo lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, sería en un nivel de energía que está todavía muy lejos de lo que podemos generar en aceleradores. Y entonces, bueno, la idea de ellos es aplicar sus modelos a lo que vemos acá como una manera, ¿no es cierto?, de probar que realmente es parte del todo, como ellos dicen. No sé si querés agregar algo. Pero en el tono aparecieron ahí, está viendo
sale como 4 partículas allá adentro en el retorno, no apareció la forma de lo que ustedes están haciendo en este momento. Necesitaríamos realmente un acelerador con muchísima más energía, pero realmente órdenes de magnitud más grandes para poder entonces llegar a la región de energías que nos permite justamente probar esas teorías asociadas a la unificación de todas las fuerzas. Por aquí atrás había alguien que preguntar, sí. Una pregunta doble. ¿Cuántas detecciones por encima de 5 sigma hubo? Y si de esas detecciones surge una estadística de qué es más probable que decaiga un Higgs, en 2 zetas, en 2 fotones, etcétera.